El caso de la pobre Gertrudis, de Roy Vickers. Resulta difícil hoy hacernos cargo de la crueldad e incomprensión con que nuestros antepasados de la era eduardiana, no más allá de principios del siglo XX, trataban la figura de la solterona, la pobre mujer que llegaba a cierta edad viéndose, por cualquier causa, frustrada en sus legítimos derechos a un marido y a unos hijos, era el blanco de todas las burlas. Constituía el fácil recurso para toda clase de chistes, empleado invariablemente en los periódicos humorísticos de la época y en los music halls solo para hombres. Las maneras afectadas y ridículas adoptadas por las solteronas, producto generalmente de la ruina causada en su propio sistema nervioso por su condición de mujer que no ha completado los fines naturales de su sexo, eran un lugar común del humor eduardiano. Una de estas víctimas de la inconsciente crueldad social, la más representativa acaso, fue Gertrudis Bol, la tristemente célebre hija adoptiva de un deán rural, convicta finalmente de asesinato, al que la arrastró precisamente el mismo afán de librarse de la afrenta de la soltería. Pero esta joven provinciana demostró una excepcional astucia al lograr no solo ocultar su crimen, sino hacerse con él una aureola, y sin haber leído jamás a Sherlock Holmes, estuvo toreando a Scotland Yard durante años y jugando con la policía como un banderillero lo hace con el toro. En 1908 tenía Gertrudis Bol 35 años. Vivía en las afueras de la antigua villa de Engelding, en Sussex, con su tía, también soltera, la señorita Edith Westhorpe. No era precisamente una desheredada, pues su padre le había dejado una buena cantidad de sólidos valores. Por si fuera poco, a sus 20 abriles era considerada en la comarca como una de las más bellas muchachas de su clase. Las fotografías de la época muestran un rostro de señorita de buenas maneras que, como el de muchas bellezas de la época, resulta algo bobalicón e insulso para el gusto actual. Una cara de medallón, podríamos decir. Entre los 20 y los 25 tuvo un prometido formal y 2 escarceos amorosos sin que, en ningún caso, acabara la cosa en boda. Sus admiradores parecían tener cierta tendencia a esfumarse después del primer beso, aun cuando todo transcurría dentro de la mayor corrección y como mandan los cánones. Cuando llegó a los 30, empezaron a llamarla la pobre Gertrudis, y a los 35 solo las más caritativas comadres del lugar le concedían la posibilidad de un milagro. Todo esto puede parecernos exagerado en nuestra época moderna. La moda juvenil, los adelantos de la higiene y del arte del embellecimiento femenino, así como la desaparición de exagerados convencionalismos, permiten a una otoñal en nuestros días contemplar con cierta despreocupación el transcurso de los años. Pero en aquella época, si una señorita de clase media seguía soltera a los 35, ya podía pensar en especializarse en algún quehacer hogareño, labores, repostería, etc., y encerrarse en casita, renunciando para siempre a la vida en sociedad. Y de pronto, en el verano de 1908, el milagro que invocaban las comadres se produjo en la persona de Wilfred Ankerbell, un cuarentón ya muy cumplido, originario de Engelding y emigrado muy joven a Canadá, donde residió por espacio de unos 20 años, durante los cuales logró hacerse con una considerable fortuna como subastador público y recaudador de impuestos. Era hijo de un juez y él mismo se sintió llamado por el foro, aunque no llegó a ejercer. A su retorno al lugar que le vio nacer, se enamoró perdidamente de Gertrudis. Fue un repentino flechazo antes de haber cambiado siquiera una docena de palabras con ella. Con todo, la cosa no resultó tan rara para los lugareños al saberse que, por una rara coincidencia, Gertrudis se parecía físicamente de un modo asombroso a la fallecida mujer de Ankerbell, muy querida de éste. El encanto de sus mismos gestos, el mismo tono de voz, le atrajeron irremisiblemente. Ankerbell había llegado a su villa natal a mediados de agosto.
En septiembre, en presencia de la tía de ella, se declaró. Gertrudis aceptó con majestuosa dignidad propia de aquel tiempo. Incluso se formalizó una escritura de compromiso a instancias del pretendiente, que aunque dedicado a otra profesión, gustaba llamarse a sí mismo hombre de leyes. A ella le pareció también aquello muy digno del fallecido deán. Difícil es imaginarse hoy en día lo que representaba en la vida de una mujer de entonces el derecho a llevar en el tercer dedo de la mano un aro de brillantes. Para una prometida moderna en nuestro país, en el que la intervención de la Iglesia en la boda es casi siempre una simple formalidad, significa el derecho a una amplia libertad para salir juntos, ir a cenar, hacer excursiones, etc. Por el contrario, Ankervell trataba a su prometida con un reverencial respeto que, incluso en aquellos tiempos, rayaba en el ridículo. Pero alguien se sacó, no sé de dónde, la versión de que se trataba de una costumbre canadiense, y los propios fisgones del lugar llegaron a encontrarle una especial distinción. El novio se había instalado en la antigua casa de su difunto padre, con un anciano mayordomo y 2 criados jóvenes. De este modo, los convencionalismos permitían a Gertrudis acudir a tomar el té con su prometido de vez en cuando. Fue en una de estas ocasiones cuando vio el revólver que él guardaba, junto con las joyas de su madre, en una caja de caudales empotrada en la pared, y que pertenecerían a Gertrudis el día de su boda. Y en aquel mismo instante, precisamente, acordaron la fecha de su celebración para el próximo día 27 de noviembre. Acto seguido, el respetuoso canadiense, viendo la buena disposición de ella, dejó algo de su reverencia de lado y la besó por primera vez como besa un hombre a la mujer que va a ser su esposa. En un diario íntimo, registró ella la fecha y hora exactas de tan fausto suceso. Ocurrió el día 3 de octubre, mientras el reloj daba las 5 en una tarde soleada. Después del beso, ninguno de los dos hablamos una palabra. Creo que nuestros corazones estaban demasiado rebosantes de felicidad. Salí al jardín. Un minuto después, Wilfred se encontraba a mi lado. Estaba tan callado que temía haber desmerecido su concepto. En el camino de regreso a casa y al pasar frente a la cantera abandonada, tocó mi brazo. Estoy segura de que lo hizo intencionadamente. Desde ahora, amaré siempre la vieja cantera, aunque él no lo sabrá nunca. Tía Edith ha salido para mandar las invitaciones de la boda por correo. Espero que la gente no me mande regalos demasiado costosos. Soy tan feliz. Este pequeño poema en prosa, fechado, como ya hemos dicho, el 3 de octubre, suena extrañamente como un eco de otra anotación anterior en el mismo diario del año 1902, el de su tercer noviazgo, no formalizado. En esta velada anota también su primer beso, seguido por el extraño silencio masculino que ella interpretó así. Su corazón sentía demasiada plenitud para expresar en palabras la prenda de amor que con su acto me entregaba. Según esto, después de besarla debía inevitablemente haberle propuesto casarse. Y sin embargo no lo hizo. En realidad no volvió a verle jamás. En la semana siguiente al beso de Ankervell no ocurrió gran cosa, excepto que se terminaron de enviar las participaciones e invitaciones de la próxima boda. Los enamorados tuvieron solo cortas entrevistas y siempre, según parece, en presencia de la tía Edith. Ello se debió a que Ankervell había adquirido una participación en una empresa llamada Harshalt, dedicada a subastas, y su trabajo le retuvo allí. Tampoco se vieron en todo el sábado, porque tuvo que pasar el fin de semana con unos parientes en Cheltenham. El lunes siguiente, día 9 de octubre, ocurrió el incidente del sueño, que tuvo después por sus consecuencias mucha importancia. A las 4 de la madrugada se despertó la doncella Annie al oír unos alaridos desgarradores en la habitación de Gertrudis. Salió corriendo y llegó momentos antes que la tía Edith, encontrándose a Gertrudis deshecha en lágrimas. «Oh, Annie, he tenido una pesadilla horrorosa», exclamó. «Soñé que había asesinado a Wilfred y después lo quemaba en una vieja cantera». ¿Aquel había sido el motivo del escándalo? Tía Edith la reprendió severamente. Al día siguiente, martes, no hubo gritos, pero al llevarle el desayuno por la mañana, la tía encontró a Gertrudis pálida y ojerosa.
Había sufrido de nuevo el espantoso sueño. La señorita Westhorpe creyó que debía tomarlo a risa, pero no dejó de experimentar cierta inquietud. Desde luego, mucho menos de la que sentiría una tía moderna, a la que la repetición del sueño habría indicado que algo no andaba bien en el subconsciente de Gertrudis y hubiera barruntado que una sombra se interponía en las relaciones de su sobrina, tratando de ponerle remedio de un modo u otro. Pero en aquel momento las exploraciones psiquiátricas no estaban aún de moda y las tías ignoraban a Freud. Aquella noche, a su regreso de Cheltenham, Anne Kerbel cenó con ellas y le contaron la historia del sueño. Se sonrió con aire de superioridad masculina, bromeó un poco con su prometida y olvidó la cosa. Las dejó pronto, excusándose en el sueño atrasado. En casa de sus primos se habían entretenido hablando todas las noches hasta muy tarde. No se vieron a solas con Gertrudis hasta que fue a tomar el té a su casa a la tarde siguiente. Fue entonces cuando le dijo, tan delicadamente como pudo, que existía un trágico malentendido capaz de arruinar sus vidas y que creía forzoso deshacerlo. De los dos caminos que veo ante mí, me inclino a creer que el menos cruel, el menos deshonroso, es decírtelo francamente. Una semana atrás podría haber dudado de que existía el sol en el cielo antes de dudar de mi amor por ti. Ahora, Dios me proteja, Gertrudis. Siento una estimación por ti como no siento por ninguna mujer. Pero tengo que pedirte que me devuelvas la palabra de casamiento que te di y rompamos nuestro compromiso. No le daba ninguna razón, y la pobre Gertrudis, como ahora la volverían a llamar las comadres, tampoco se la pidió. Desde luego, Wilfred. 20 años de disciplina de salón y de lecciones de cómo debe comportarse una dama en todo momento lograron mantenerla impávida. Te respetaré y admiraré siempre por hablarme con franqueza y ofrecerme la oportunidad de ser leal a tu sincera amistad. Todo ello terriblemente artificioso e insincero, como puede verse. Pero existía cierta patética sinceridad en las buenas maneras que los eduardianos conocían. Él se mostró muy agradecido a Gertrudis por haber sabido guardar las reglas del juego. No es que realmente hubiese temido una escena de gritos y reproches por la ruptura del compromiso. Pero para su involuntario egoísmo masculino, así estaba mejor y su conciencia más tranquila. Por favor, deja que yo me encargue de todo. Tía Edith anulará las invitaciones. Él se lamentó apenadísimo, como era del caso. Como si no bastara el sufrimiento que te causo, van a empezar ahora los cotilleos de todas estas condenadas viejas cotorras. No iba a ser poco, bien lo sabía ella. Y no solo las viejas comadres, también las jóvenes y los hombres. Aquellos vagos de profesión, correveidiles de salón, sin otra ocupación que husmear en las vidas ajenas. No cabía duda de la conveniencia de la boda en todos los sentidos, para evitar la hecatombe social que se le venía encima. Pero el hombre se escapó cuando aún pudo hacerlo. Gertrudis, debes permitirme que anuncie la ruptura de nuestro compromiso por causa de un incidente en mi vida pasada, sin dar más explicaciones. Como si alguien fuera a creerlo. No, nada de eso. Yo no quiero que te rebajes a ti mismo, Wilfred. Nuestra amistad representa demasiado para mí, dijo ella, y acaso lo creía al decirlo. Y aunque estés ansioso por abandonarme, te ruego, si quisieras que por el momento me hagas el favor de no decir nada a nadie durante algunos días. Solo darme un poco de tiempo para rehacerme. Y si no tienes nada que objetar, podemos dejarnos ver en público como si nada hubiese pasado entre nosotros. No pedía nada, que digamos. Era una petición bien rara, pero no podía negarse, cuando precisamente por su culpa se veía ella en tan desdichada situación. Y después de todo, había tomado la cosa con mucha entereza, más de la que él esperaba. Sí, como tú quieras. Haré como si nada hubiera pasado. Después me volveré a Canadá, desde luego. Venderé esta casa y dejaré el negocio de Harshalt. Pero no haré nada hasta que anunciemos el fin de nuestro compromiso. ¿Podré seguir viéndote en tu casa, Gertrudis? Al regresar a su casa, Gertrudis dijo que tenía jaqueca y se acostó.
Podemos suponer que echó entonces una larga ojeada al futuro que se abría ante ella. Volverían a llamarla para dirigir la decoración de la iglesia a Navidad. Volvería a ser la pobre Gertrudis. Una vez más, tendría que sufrir y aguantar el comentario malicioso de las viejas comadres, esta vez sin piedad, porque se habían sentido burladas en sus compasivos buenos deseos hacia la solterona por el inesperado milagro. Haría otra vez el papel de poste en el baile de cazadores. Sufriría de nuevo la íntima agonía de esperar en vano una pareja para el gran baile de fin de año. Ya le parecía oír los bien intencionados comentarios. Pobre Gertrudis. Tuvo 4 ocasiones en total, pero cada vez el hombre se echó atrás por una u otra razón. Casi me atrevo a pensar que hay algo raro en esta pobre muchacha. No, los 3 primeros hombres no representaban nada, nada realmente. Pero el último estaba locamente enamorado. El día de la boda fijado y de pronto tendría que devolverle el anillo. Se lo quitó y lo dejó en su pequeño estuche de la compañía joyera de Londres y Montreal, Sociedad Limitada. No había oído nunca hablar de ellos. Sin duda, el nombre había atraído a un recién llegado del Canadá. El bueno de Wilfred no era un hombre muy original después de todo. El anillo mismo era una muestra perfectamente convencional de medio aro de brillantes caros, dispuestos sin ninguna originalidad. Pero era su anillo. Había sido su apoteosis y lo amaba por ello. No podría soportar la idea de compartirlo con nadie ni de desprenderse de él, pero su propio código le exigía devolverlo. Sin otro pensamiento que el de tener un signo externo y visible que la consolara en los desapacibles años venideros, se marchó sola a la ciudad y se dirigió a la compañía joyera de Londres y Montreal. Pidió allí por una alianza de piedras de imitación. Hemos acordado con mi prometido que mi anillo de compromiso es demasiado valioso para llevarlo diariamente. El encargado sacó un catálogo ilustrado de precios y le recomendó el tipo 62 en bisutería buena. Precio 16 libras. Imposible de distinguir del verdadero salvo por un experto. Tranquila con lo que había hecho, extendió su cheque, que fue aceptado después de haber comprobado ellos su nombre y dirección. Por la tarde del día siguiente volvió a casa de su exnovio. «He tenido tiempo ya de asentar mis ideas, Wilfred», le dijo después del té. «Esta noche hablaré con tía Edith para que mande una hoja al Times y las dos escribiremos a unos pocos amigos. Tu anillo». Imitando un poco en sus gestos a Hélène Terry, una de las más célebres artistas melodramáticas de la época, se lo quitó lentamente del dedo. Él lo recibió con la gravedad que requería el caso y lo dejó sobre el mantel de la mesa. Eso ya fue demasiado para ella. No, por favor, Wilfred, no lo dejes aquí. Guárdalo donde no pueda verlo nadie, le suplicó. Tenemos fundados motivos para suponer que esta obsesiva actitud era la espontánea manifestación de unos nervios torturados, y no una idea preconcebida para ocultar todo posible rastro del crimen que había de cometer más tarde. Indudablemente, llevaba los guantes puestos y estaba a punto de marcharse. Podemos dar por seguro que en estos momentos no había pensado aún en cómo le mataría, si es que la idea de asesinar a su novio se le había ocurrido ya y había tomado cuerpo en su conciencia. Es más de suponer que se le apareció súbitamente, favorecida por las circunstancias. Atendiendo pues a su ruego, abrió Ankerbell la pequeña caja fuerte de la pared y puso el anillo con las demás joyas. Pero antes de cerrarla de nuevo, se excusó de pronto, muy aturdido. «Oh, me olvidaba. Perdóname, soy tan distraído». Y se sacó al propio tiempo del bolsillo de su chaleco un soberano de oro puro, cuyas 2 caras habían sido abiertas y unidas por un pequeño muelle, formando un pequeño portamonedas de bolsillo muy usado por los caballeros. Había sido el regalo de ella cuando se prometieron. Lo abrió y sacó algunas monedas de oro que llevaba dentro, guardándolas en otro bolsillo del chaleco. Trató después de desprenderlo de su cadena, pero sus dedos, inhábiles y nerviosos, no lograron abrir el cierre y salió a por unos alicates. Mientras ella, como una exhalación,
Alargó la mano y cogió del interior de la caja el revólver, ocultándolo en el manguito. Quizás tendría que haberlo mandado por correo, dijo el hombre, algo apurado, devolviendo la pieza de oro. No tenías necesidad alguna de hacerlo, le respondió ella. Guardó el soberano en su mano izquierda, en la cual conservaba su pañuelo de seda. ¿Quieres acompañarme a casa, Wilfred? ¿Por última vez? Seguiremos el camino de arriba atravesando los bosques. El camino de arriba sigue la cresta del monte y pasa cerca de la vieja cantera. Al llegar allí, le llevó ella al borde del precipicio de 30 pies de altura, desde el cual se divisaba Engelding, acunado en el valle. Contemplando aquel panorama juntos por última vez, pareció por un instante envolverles un hálito de melancólico sentimentalismo. Pero la tarde era helada y Gertrudis estornudó. Llevó instintivamente su pañuelo a la cara y el soberano de oro cayó a sus pies. Hubo un momento de confusión tratando ambos de recogerlo, y el pie de ella lanzó el pequeño portamonedas al abismo. «Oh, qué estúpida soy. Déjalo, Wilfred. No nos preocupemos más por esto», le rogó ella. En cierto sentido, le estaba suplicando que se salvara de ella misma y la salvara de cometer un crimen. Pero esta súplica de su subconsciente no fue escuchada. «Anda, vamos a por él. Llegaremos abajo en 5 minutos», replicó él. «Aún hay mucha luz y he podido ver dónde ha caído». La cortadura de la vieja cantera, un semicírculo abierto en la ladera del monte, distaba 1 centenar de yardas del sendero inferior. En primer término se encontraba un desmonte cubierto de peñascos, rocas sueltas entre ortigas y una espesa maleza, entre la que gatearon ambos. En una excavación, al fondo del precipicio, Ankerbel percibió el brillo de la moneda y se agachó a recogerla. Al levantarse, Gertrudis le disparó en la nuca y tiró el revólver en una grieta del precipicio. Alrededor de las 6 menos cuarto de aquel mismo día, 13 de octubre de 1908, la señorita Westhorpe estaba en el salón recibidor cuando su sobrina volvió. «Oh, querida, ¿dónde has estado? ¿No crees que es muy pronto para llevar manguitos? Aunque ya he visto que también Lady Mainton ha empezado a llevarlos. ¿No ha venido Wilfred, aunque fuera solo unos minutos?» «Me temo que comiencen otra vez mis pesadillas y no quiero que Wilfred corra riesgo alguno. De ningún modo. Me ha dejado a la orilla del bosque. Tenía que escribir un montón de cartas de negocios y después cenar. Le he dicho que no se arreglara esta noche para la cena. Me gustaría una pequeña reunión familiar, tía Edith». La señorita Westhorpe recordaba cada detalle de esta conversación y nada de ella le llamó especialmente la atención. Esperaron durante media hora la llegada del invitado Ankerbel y luego se sentaron a la mesa en vista de que no comparecía. «Mi sobrina estaba un poco dolida por la tardanza al principio, pero yo pensé que era natural en sus circunstancias», explicó la señorita Westhorpe más tarde. Después de la cena se acordó repentinamente de su sueño y quería mandar una doncella con una nota a preguntar si le había ocurrido algo a su novio. Me temo que fui responsable por decirle que sus temores eran infundados y no debía dejar que la atormentaran. Como a la mañana siguiente no hubo explicación ni excusa por parte de Wilfred, la propia señora Westhorpe hizo aparejar el cochecillo y se dirigió a casa de Ankerbel para averiguar lo ocurrido. «No, señorita Westhorpe, no ha vuelto a casa después de salir con la señorita Ball. Pero como me había dicho antes que tenía que marchar rápidamente para Londres y había encargado el envío de su equipaje para la estación aquella misma mañana, no me preocupé por su ausencia». La información del mayordomo, teniendo en cuenta la actitud de los 3 enamorados caballeros anteriores, dejó en la tía Edith un resabio de inquietud que no logró desvanecer la forma con que su sobrina tomó las noticias. «Algo le habrá ocurrido», sollozó saltando al cochecillo. «Voy a pedir socorro, iré a la policía. Te lo repito, tía Edith, presiento que algo le ha pasado». La tía, comprendiendo que de nada valdrían sus palabras, la dejó hacer. No podía nada contra la inquietud de su sobrina, que tomó las riendas y arreó la jaquita.
Ya en el pueblo, Gertrudis alarmó a sus amistades, soltándoles a bocajarro con extraña vehemencia. «Algo grave le ha ocurrido a Wilfred. Hay que avisar a la autoridad». La acompañó Lady Mainton, liberal suscriptora de las tómbolas a beneficio de los huérfanos de la policía. El superintendente Lordways las atendió muy correctamente y con el celo propio de un buen oficial, mandó a uno de sus hombres a la estación para averiguar noticias del equipaje. Se enteraron allí de que habían sido facturados 2 grandes baúles como equipaje anticipado al Club de Ultramar de Londres. A este club pertenecían muchos canadienses residentes en Inglaterra o en tránsito para su país. Era muy probable, aunque no podía afirmarse con certeza, que el señor Ankervell tomara el tren de la tarde, pues había sacado su billete anticipado aquella misma mañana. «Hasta tanto no averigüemos los movimientos del señor Ankervell en Londres», dijo el superintendente, «no creo que exista razón alguna para inquietarse. No veo motivos para temer nada anormal». «Eso es exactamente lo que yo pienso, señor Lordways», exclamó Lady Mainton, dirigiendo una significativa sonrisa al policía, que no se le escapó a Gertrudis. Al marcharse ellas, el superintendente Lordways se dirigió a las oficinas de Harshalt, el presunto socio de Ankervell, y le preguntó si sabía algo sobre el paradero del desaparecido, pues se suponía que trabajaban ya asociados. Harshalt quiso saber todos los detalles y luego, adoptando un aire confidencial, como de conspirador, dijo: «Oiga, Lordways, aquí está pasando algo muy divertido». Y bajando la voz siguió: «Entre usted y yo, Lordways, el señor Ankervell estaba muy raro estos últimos días. Hace solo una semana daba grandes prisas al notario para que terminara el borrador de nuestro contrato de sociedad, pero cuando por fin llegó el contrato, ya terminado el lunes pasado, empezó a buscar excusas para retrasar la firma. Parecía no querer ligarse al negocio de un modo definitivo. No puedo entender la causa. He pensado que acaso, estrictamente entre usted y yo, Lordways, he pensado que posiblemente tenía intención de llevar a cabo algún cambio en sus planes particulares. Ya me entiende usted, ¿verdad?» Lordways le dio las gracias, se marchó y guardó escrupuloso silencio sobre el asunto. Pero Harshalt, en cambio, charló con unos y otros por todas partes, repitiendo todo lo que Lordways le preguntó y todo lo que él le contestó, y aún más de lo que se dijo. Aquella tarde, la señorita Westhorpe fue ella sola a casa de la señora Greyji, cuyo salón era punto de reuniones sociales del lugar. A su regreso, Gertrudis estaba ya acostada con una de sus jaquecas. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le preguntó a su tía: «¿Qué decía la gente en casa de la señora Greyji?» «Prefiero no decírtelo». Pero a continuación no pudo contenerse. «Estaban diciendo que él se había marchado, dejándote plantada», dijo, hipando unas lágrimas. «Fíjate lo que voy a decirte, tía Edith. Van a tener que pedirme excusas por esas murmuraciones durante el resto de sus vidas». Gertrudis se mostraba orgullosa y terriblemente impaciente para escuchar estas excusas. En realidad, su crimen no tenía objeto si la desaparición de Ankervell se interpretaba como una fuga. Su propia impaciencia la llevaba, pues, a meterse en la boca del lobo. Y aquella tarde se presentó en el puesto de policía. Para Gertrudis, los policías eran unos buenos hombres, respetuosos con una señorita como los criados, y al superintendente lo consideraba algo así como un servicial mayordomo al cual podría manejar a su antojo. «Le digo a usted que el señor Ankervell está muerto», aseguró ella. «Estoy tan convencida de lo que digo como si lo hubiera tendido a mis pies en esta misma habitación. Lo he soñado esta misma noche. 2 veces antes tuve un sueño parecido. Si bien soñé que lo asesinaba yo misma y quemaba su cadáver». Y prosiguió, ante la estupefacción del superintendente: «Esto demuestra que se aproximaba a él un peligro contra el que yo tenía que haberlo protegido». El superintendente esta vez no la tomó en serio, porque tenía presente la insinuación de Harshalt, y como muchos en el pueblo, creía que la verdad era la que propagaba los rumores. Pero finalmente
Casi le ordenó ella efectuar un registro por los bosques y alrededores, y por respeto al fallecido de Anne, más que por otra cosa, consistió sin ninguna convicción en mandar un par de sus hombres a echar un vistazo. Estuvieron varias horas dando una batida por el bosque, entre los matorrales de ambos lados del sendero. Era un trabajo agotador e inútil, porque la intensa lluvia de la última noche había borrado toda posible huella. «No creo que encontremos nada por aquí», decía Gertrudis. «En mis sueños el cuerpo estaba en la cantera». Los policías se sentían cansados y escépticos, pero aquella implacable solterona de nervios de acero les hizo seguir por los peñascos y las ortigas de la vieja cantera, dirigiendo la operación como un general desde el sendero superior. «Aquí no hay nada, señorita». «¿No han registrado ustedes la parte de abajo? Por favor, miren con cuidado, registren todo. Estoy segura de que es ahí», chillaba casi histérica. Por fin, en la abrupta excavación, encontraron el cadáver de Wilfred Ankervell y también el revólver que envolvieron en un pañuelo de seda. Le comunicaron a Gertrudis el hallazgo. «Ya lo sabía», gimió ella, derramando lágrimas. Mientras el superintendente trataba de consolarla, uno de los policías gritó desde abajo: «Tiene algo en la mano, señor. No puedo abrir sus dedos». «Usa el mango del cuchillo haciendo palanca. Ya abajo». Lograron finalmente abrir sus dedos y encontraron el soberano de oro. Cuando entregaron su hallazgo a Gertrudis, lo estrechó fuertemente en su mano y luego se desmayó, lo cual les pareció a los policías muy femenino y propio del momento. Aquella misma noche, el jefe de policía del distrito llamó a Scotland Yard y el detective inspector Drayling llegó a Engelding. Después de que Lord Weiss le explicara los hechos, comentó: «Así que usted llega en primer lugar a la conclusión de que el desaparecido ha debido marcharse a Londres para escapar de esta muchacha, y usted no hace nada para averiguarlo. En segundo lugar, ella le lleva cogido del pescuezo hasta meterle las narices en el lugar del cadáver, y es ella la que le dice que lo sabe por haberlo soñado todo. Desgraciadamente, mi jefe no me hace caso cuando le cuento lo que ha soñado la gente. ¿Dónde vive la señorita Ball?» Drayling estuvo con ella varias horas y es indudable que esta entrevista le proporcionó a la solterona un perverso placer. Había salido para su casa con el señor Ankervell alrededor de las 5. Se habían despedido a la orilla del bosque porque él tenía que escribir unas cartas de negocios y después debía ir a casa de ella para cenar juntos. La interrogó detenidamente, fijándose en si incurría o no en alguna contradicción o en si ocultaba algo, pero no pudo hacer otra cosa más que rendir homenaje a su serena y precisa forma de expresarse y aclararlo todo. Parecía casi ansiosa de entregarle sus huellas dactilares. «Aunque usted diga otra cosa, inspector», le amonestó, «siempre me reprocharé no haber sabido comprender el peligro que le amenazaba, porque debía haberle contado a usted que tuve un sueño». Drayling, a su pesar, iba a tener que escuchar el sueño. Convocó ella, además, a su tía y a Annie, la doncella, para que dieran sus propias versiones del célebre sueño. Y aquella noche, a pesar de su anterior afirmación, Drayling se vio obligado a incluir el sueño en el informe que mandó a sus superiores. Antes de redactar el informe, fue a la casa de Ankervell y se enteró allí de que el muerto guardaba anteriormente un revólver en la caja fuerte, suponiéndose con aquello que había sido asesinado con su propia arma. Cabía en lo posible que la hubiese cogido la señorita Ball, o ya en este terreno de suposiciones, el mayordomo, o por medio de algún hábil procedimiento, podía haberlo encontrado cualquiera. Conclusión negativa. Se puso en comunicación con el notario de Ankervell y conoció por él la existencia del borrador de un testamento que debía ser firmado por Ankervell después de su casamiento, dejando toda su fortuna a la que había de ser su esposa, pero en realidad había muerto ab intestato. Conclusión negativa también por ese lado. Al día siguiente fue a examinar la cantera abandonada. ¿Dónde estaba Ankervell cuando le mataron? ¿En el sendero? Imposible decirlo porque la lluvia había borrado todo rastro.
¿Le habían disparado en la excavación donde fue encontrado? ¿O abajo del precipicio en cuyo fondo estaba aquella? Si fue así, ¿por qué motivo estaba allí a unos centenares de pasos del camino? Un lugar muy poco apropiado para que vagara por él un caballero después de las 6 de una tarde otoñal y fría. No podía tampoco haber sido asesinado en lo alto del precipicio, cayendo por él después de recibir el balazo. El médico forense, una vez concluido su examen, había desechado totalmente esa suposición. Así pues, tenía que haber sido transportado ya muerto a la hendidura, o metido allí vivo y asesinado después. Pero no por aquella frágil muchacha. No era para ella aquel apartado rincón polvoriento y lóbrego. En cuanto a la sospecha de haberse metido allí juntos, no eran precisamente una pareja de enamorados de esa clase. La señorita Ball, decidió el policía en su interior, aunque con algo de reserva mental, tenía forzosamente que quedar al margen de toda sospecha. Esta decisión se vio confirmada con la comprobación posterior de que las huellas digitales no eran de la solterona, sino de George Biker, un vagabundo, con cierto retraso mental, que había sufrido varias penas cortas de prisión por hurto. En la vista pública, Gertrudis contó su bien urdida historia, que nadie trató de impugnar. El portamonedas de oro estaba entre las piezas de convicción. Lo identificó ella misma como un regalo que le había hecho a su fallecido novio. El joyero local confirmó esta manifestación, atestiguando que se lo compró a él. Surgió de aquellas declaraciones la romántica suposición de que Ankervell había muerto defendiendo el regalo de su prometida. Todo ello bastó para que los impresionables miembros del jurado dictaran veredicto de culpabilidad por homicidio voluntario por persona desconocida. Gertrudis prestó su declaración en tono triste, pero manteniendo gran dignidad, y todo el mundo en la sala experimentó viva simpatía por aquella trágica mujercita que se enfrentaba con su desgraciada suerte serena y resignada. A nadie se le ocurrió pensar que aquella misma figurita desvalida había ardido de odio por temor a las burlas de ellos mismos, hasta el extremo de apagar la voz de su conciencia. Terminada su declaración, abandonó la sala con aire majestuoso, del brazo de su tía, y durante algunos días guardó cama. Al día siguiente del juicio, George Biker cayó en manos de la policía. Se trataba, como hemos dicho, de un débil mental que erraba por los caminos, con domicilio de origen en la próxima población de Lowes. Todas las pruebas estaban contra él. A partir de su paso por Engelding al día siguiente de cometerse el asesinato, todos sus actos pudieron reconstruirse casi hora por hora. Desde Engelding tomó el tren para Londres pagando su billete con un soberano de oro. Se compró trajes y zapatos de segunda mano en una tienda de Pratt Street con otro soberano. La misma noche se emborrachó y se crió una juerga que terminó a la mañana siguiente, pagando con 10 chelines también de oro. Se le acusó del asesinato de Ankervell y después de los trámites legales compareció ante el tribunal. La defensa, basándose en las declaraciones del inculpado, manifestó que éste había pasado la noche en la cantera, que conocía desde hacía tiempo y que empleaba con frecuencia como refugio nocturno. Había llegado allí alrededor de las 10 de la noche. A la mañana siguiente descubrió con asombro un cadáver en la hendidura del fondo del precipicio y un revólver en la cavidad que había junto a la misma. Había cogido el revólver y lo manoseó un poco antes de echarlo otra vez en el lugar donde lo encontró. No se atrevió a comunicar su macabro descubrimiento a la policía por miedo a que, dados sus antecedentes penales, le consideraran sospechoso y reconocía haber registrado los bolsillos del muerto, llevándose 3 libras de oro y 2 chelines de plata. El representante de la acusación mantuvo la tesis de que Biker había atacado a Ankervell tratando de apoderarse de su reloj, a cuya cadena estaba unido el portamonedas de oro, enzarzándose en una lucha durante la cual el portamonedas cayó al suelo y quedó tras una piedra. Ankervell entonces mantuvo a raya a su atacante sacando el revólver e intentó mientras recoger el portamonedas. Su adversario aprovechó un momento de distracción para arrebatarle el arma, persiguiéndole hasta la antigua excavación de la cantera,
en donde Ankerbell trató de ocultarse. Allí le dio muerte. Se admitía, como alternativa, que el acusado podía haber disparado contra su víctima en el sendero inferior y arrastrado el cuerpo para ocultarlo hasta el lugar donde lo encontró la policía. El jurado no prestó demasiada atención a tales sutilezas. Un hombre capaz de saquear los bolsillos de un muerto tenía que ser capaz de cualquier cosa. Tras una breve deliberación, declararon al acusado culpable de asesinato, añadiendo, posiblemente para ahorrarse trámites engorrosos, una recomendación de gracia en consideración a la inferioridad mental del acusado. El juez dictó sentencia de muerte y, en vista de la recomendación de clemencia admitida por el representante de la acusación pública, le condenó a trabajos forzados a perpetuidad. Así pues, George Baker fue a parar al penal para el resto de su vida. Gertrudis Ball, la gentil ahijada del fallecido deán, compareció de nuevo ante el tribunal identificando, como antes, el portamonedas de oro, y repitió una vez más la irrefutable versión sobre sus propios pasos y los de Ankerbell en la tarde del crimen. El representante del Ministerio Fiscal le dio las gracias por su comparecencia, expresándole su simpatía por la dolorosa pérdida. El tribunal en pleno se asoció a estas manifestaciones. Gertrudis, de golpe, se convirtió en una heroína popular. Aquel invierno quedó dispensada de acudir al baile anual de cazadores, pero en la primavera siguiente fue vista de medio luto de vez en cuando en las reuniones sociales de las mejores familias. Resultaba de buen tono invitarla. Era aún la pobre Gertrudis, pero ahora esta frase tenía una entonación muy diferente. Las viejas fisgonas la trataban amistosa y confidencialmente, considerándola como una especie de viuda honoraria. Se encontró muy apropiado e incluso de romántico sabor el que conservara siempre su anillo de prometida, que llevaba sobre otro anillo de luto. En todos los sentidos se había convertido en una figura interesante. En verano se la veía algunas veces en los concursos de tenis, aunque no jugaba nunca. Siempre con la cabeza ladeada, solo sonreía de tarde en tarde con reposada tristeza. Era como una afligida y hermosa estampa del dolor, según una frase feliz de alguien que la vio en aquella época. Las jovencitas le pedían consejo como a una hermana mayor. La pobre Gertrudis había hecho de sí misma una doliente estatua de mausoleo, erigida sobre la propia tumba que ella había excavado. La pobre Gertrudis era ahora feliz por completo. Mientras, George Baker estaba domiciliado, más o menos confortablemente, en la cárcel de Dartmoor para toda la vida. La joyería de Londres y Montreal, Sociedad Limitada, había pasado, entre tanto, de las manos de un padre muy anticuado a las de un hijo que no lo era nada, y que se entusiasmó hasta tal punto con una corista del Gaiety que naufragó en un mar de deudas. Esta señorita supo liquidar sin dificultad todos los legítimos beneficiarios del negocio hasta que, por deudas a la hacienda pública, los libros de contabilidad y copias de facturas fueron a parar a manos del recaudador de contribuciones. Por aquel tiempo, el inspector Rayson, del Departamento de Desaparecidos, se dedicaba a investigar sobre un célebre caso de poligamia y, provisto de una lista referente a su caso, recorría los libros comerciales de las más acreditadas joyerías por si descubría algún rastro de interés. Se hallaba, pues, recorriendo la lista de la firma quebrada, cuando sus ojos toparon con un nombre en una copia de factura atrasada, que le llamó la atención. Decía así: Ball, Gertrudis, señorita, Los Tilos, Engelding, anillo, 6-2, cheque 16 libras, 12 de octubre de 1908. Comprobó la nota del anillo número 62 en el catálogo. Imitación, medio aro, precioso y original anillo de compromiso. Uno de ese tipo había sido comprado por Gertrudis Ball el día antes de la muerte de su prometido. El inspector estuvo reflexionando. Veamos, no pensemos en el crimen por el momento. ¿Por qué una mujer prometida compra ella misma el anillo de compromiso? ¿Porque su novio no es lo bastante rico para comprárselo?
Pero no era este el caso de Ankerbell. 16 libras de coste no eran nada para él. Entonces, ¿por qué? Rayson repasó los autos del proceso y, entre otras cosas, encontró que ella le había regalado el portamonedas del soberano de oro. Pero ¿no podría ser que ella le hubiera regalado además un anillo de imitación? Nunca se sabe. Valía más actuar sobre seguro. Como Ankerbell había muerto sin testar y sin parientes, sus bienes pasaron al Estado. Rayson no tuvo, pues, dificultad en obtener un permiso de la Cancillería para inspeccionar la colección de joyas que le habían pertenecido, en su mayoría procedentes de su madre. Apareció allí el portamonedas de oro, con una extraña amelladura en uno de sus bordes, y, ante su sorpresa, un anillo de compromiso de medio aro, en imitación, que al compararlo con la muestra del catálogo resultó idéntico al precioso y original anillo de compromiso. El inspector Rayson, sin embargo, no quiso precipitarse. Parecía a primera vista que el anillo tenía que haber pertenecido a la madre de Ankerbell. Miró otra vez detenidamente la muestra del catálogo. No, este no correspondía a la clase de joyas pertenecientes a la familia. Este era indiscutiblemente un anillo de imitación. Entonces, ¿qué es lo que ocurría allí? Una joven damisela regala precisamente a su prometido, cuando había tantas cosas para escoger, un anillo de compromiso con piedras de imitación, y lo compra precisamente el día antes de ser asesinado su novio. Aquello no cuadraba de ningún modo. A no ser... Durante su viaje hacia Engelding, con el catálogo de precios en un bolsillo y el portamonedas del soberano en el otro, fue pensando un pretexto que justificara su visita a la señorita Ball, pero cuando se encontró frente a ella se quedó un momento mudo de asombro. En la mano de la señorita, sobre el anillo de luto, lucía otra copia exacta del precioso y original anillo de compromiso número 62. Inició la conversación con algunas trivialidades sobre la firma Londres y Montreal, Sociedad Limitada, tal como había pensado por el camino. Estaban los dos solos en el comedor. Entonces el inspector Rayson se decidió a correr el riesgo. Se quedó mirando fijamente el anillo y mientras ella se encogía ante el peligro presentido, le lanzó: «Antes de seguir adelante, señorita Ball, creo que debo proceder lealmente y decirle que sabemos ya que fue usted misma quien compró un anillo de compromiso de imitación. Lo pagó con un cheque de 16 libras el día 12 de octubre. ¡Oh!». La orgullosa solterona, que había cometido perjurio por 2 veces sin el más leve temblor, prorrumpió en sollozos. «¡Oh, qué humillación!», sollozaba. «Es verdad, lo admito, pero esto no es un crimen, señor Rayson. ¿Necesita usted decírselo a nadie? Si lo hace, me convertirá en el hazmerreír de toda la comarca. Ya no podré levantar la cabeza nunca más. Va usted a arruinar toda mi vida». Rayson pensó en el desdichado vagabundo enterrado en Dartmoor y se sintió duro como el pedernal. ¿Compró usted el anillo para sí misma? ¿Un duplicado del que le regaló el señor Ankerbell? Porque tenía que devolverle el original, porque él había dado por terminado su compromiso. Sí, ella admitió en un entrecortado murmullo la vergonzosa, la inconfesable verdad de que un hombre había rechazado su amor. Fui cobarde. No podía admitir que la gente supiera que él me había despedido como a una vulgar sirvienta. Rayson comprendió entonces que pisaba terreno firme y el resto fue fácil. Pagó usted 16 libras por aquel anillo. ¿Para qué le iba a servir si Wilfred Ankerbell hubiera seguido viviendo? Era una pregunta bien sencilla, pero no había contestación posible. Rayson la repitió de nuevo y mientras aguardaba la respuesta que no llegó jamás, comprendió que George Baker había dicho la verdad y recordó la melladura que presentaba el portamonedas. Este anillo no le habría servido para nada si Ankerbell hubiera seguido con vida, y por eso le asesinó usted misma. Le atrajo al fondo del abismo
dejando caer el portamonedas desde el borde superior. Pero la señorita Ball golpeó imperiosamente el suelo con su diminuto pie al tiempo que gritaba: «Señor Rayson, tenga usted la bondad de callarse. No quiero que estas cosas sean discutidas, al menos que yo autorice su publicación». Esta salida le pareció a Rayson una manifestación de histeria femenina, pero no había nada de tal cosa. «Pienso confesarme culpable del asesinato del señor Ankervell. Y si usted dice algo más, me vería obligada a declarar sobre las circunstancias. No quiero recordarlas ni siquiera yo misma, y por supuesto no habrá juicio de ninguna clase». Demostraba con ello poseer unos raros conocimientos jurídicos, probablemente adquiridos del que fue en otro tiempo hombre de leyes y más tarde su víctima. Gertrudis Ball firmó una confesión de 3 líneas, la confirmó ante el juez y en menos de 5 minutos fue condenada a muerte. Dejó la mitad de su fortuna a la tía Edith y la otra mitad a George Baker. Sus conciudadanos de Engelding no supieron nunca comprender la parte de culpa que les correspondía en todo aquello.